La madrugada del 23 de agosto de 1987, 840 personas abandonaron el pueblo de Santa Rosa del Monte en el estado de Chihuahua. No en horas, no en minutos, en segundos, todos al mismo tiempo. Como si un interruptor invisible se hubiera accionado dentro de sus cerebros y les hubiera ordenado, con una autoridad que ningún ser humano podía desafiar, que corrieran. Dejaron la comida caliente en los platos, los bebés en las cunas, los enfermos en sus camas, las puertas abiertas, los coches con las llaves puestas, y lo más perturbador de todo, algo que el gobierno mexicano clasificó inmediatamente y que tardó décadas en filtrarse. En el centro del pueblo, en la plaza principal, los relojes de al menos 12 casas distintas se detuvieron exactamente a las 2:37 de la madrugada. Todos, al mismo tiempo. Como si el tiempo mismo hubiera decidido que en ese instante algo terminó y algo más comenzó. 728 de esas 840 personas nunca volvieron. Nunca fueron encontradas. Nunca aparecieron en ningún hospital, en ninguna cárcel, en ningún registro civil de ninguna ciudad de México. Simplemente desaparecieron de la faz de la tierra en una sola noche. Y el gobierno mexicano cerró el pueblo durante 15 años y no dio una sola explicación que resistiera el escrutinio de nadie que se tomara el trabajo de investigarla. Lo que estás a punto de escuchar es lo que realmente pasó. ¿Y por qué la verdad es más perturbadora que cualquier teoría que hayas escuchado hasta ahora? Voy a contarte lo que vio Salvador Méndez Villafuerte esa mañana. Salvador tenía 44 años, llevaba 6 conduciendo para la empresa Transportes del Norte y conocía la carretera que bordeaba Santa Rosa del Monte tan bien como conocía la palma de su mano. La había recorrido cientos de veces. Sabía qué tan alto crecía el mezquite del kilómetro 203. Sabía en qué curva había que reducir velocidad porque el asfalto tenía una grieta que podía romper una llanta. Sabía que a las 8 de la mañana en Santa Rosa siempre había humo saliendo de las chimeneas, olor a café, niños corriendo hacia la escuela con las mochilas rebotando en la espalda. Esa mañana no había nada. Salvador me lo contó 30 años después, y la precisión de sus palabras era la de alguien que ha revivido ese momento miles de veces, intentando encontrar en él algún detalle que explique lo inexplicable. Dijo, el pueblo estaba ahí, las casas, la plaza, la iglesia, todo físicamente en su lugar, pero no había humo, no había niños, no había nada que indicara que adentro de esas casas hubiera una sola persona viva. Era como mirar una fotografía de un pueblo, perfecto en su apariencia, muerto en su esencia. Salvador no se detuvo. Tenía entregas que hacer y el instinto de los que manejan largas horas, ese instinto de seguir adelante que a veces protege y a veces simplemente posterga lo inevitable, lo llevó a pisar el acelerador y seguir. Fue el segundo conductor, un hombre llamado Esteban Carrillo, que viajaba en sentido contrario 2 horas después, quien tomó la decisión que Salvador no tomó. Esteban se bajó de su camioneta, caminó hacia el pueblo, llamó. Gritó nombres al azar porque no conocía a nadie de ahí, pero gritó de todas maneras porque el silencio era tan total y tan anormal que necesitaba romperlo para convencerse de que él mismo seguía siendo real. Nadie respondió. Esteban empujó la puerta de la primera casa que encontró. Abierta. Entró. En la mesa del comedor había 4 platos de frijoles con tortillas. El café en las tazas estaba frío, pero era café de esa mañana, no de la noche anterior. Los frijoles no estaban rancios. Alguien había cocinado ese desayuno esa mañana. Alguien se había sentado a la mesa. Y en algún momento entre que sirvió los platos y que los llevó a la boca, algo pasó que hizo que esa familia dejara la comida y saliera sin mirar atrás. Esteban fue a la comandancia del pueblo más cercano. Les contó lo que había visto. Le creyeron lo suficiente como para mandar a 2 agentes. Los agentes llegaron a Santa Rosa del Monte al mediodía. Revisaron casa por casa durante 3 horas.
Lo que encontraron los dejó con esa mirada particular que tienen las personas que han visto algo para lo que no existen palabras adecuadas en ningún idioma. 740 casas habitadas según el último censo. Ninguna persona en ninguna de ellas, pero todas con señales de vida reciente. Como si los habitantes hubieran estado ahí hasta hace muy poco y hubieran salido de golpe, sin plan, sin tiempo para pensar, sin nada más que el impulso de ir. Roberto Salinas era uno de esos dos agentes. Le costó 5 años hablar de lo que vio ese día. Me contó que lo primero que lo impactó no fue el silencio, sino el orden relativo. Que en la mayoría de las casas no había señales de violencia. Que no parecía que alguien hubiera entrado a atacar a la gente y la gente hubiera huido. Parecía que la gente simplemente se había levantado de lo que estuviera haciendo y había salido. Como si alguien hubiera tocado una bocina que solo ellos podían escuchar. Pero en algunas casas sí había señales de algo diferente. Señales de pánico. Roberto encontró en una casa del sector norte del pueblo el marco de la puerta principal con marcas que tardó en procesar. Arañazos profundos en la madera. No del lado de afuera, del lado de adentro. Del tipo que deja a alguien que está intentando abrir una puerta que no puede abrir, que está trabada o que simplemente en el pánico no encuentra el mecanismo correcto, y que usa las uñas porque las uñas son lo único que tiene. Roberto me dijo que tardó varios minutos parado frente a esa puerta procesando lo que implicaban esos arañazos. Que alguien había estado tan desesperado por salir que se había lastimado las manos haciéndolo. Y que esa desesperación, esa urgencia absoluta de estar afuera, era la misma que claramente habían sentido 840 personas simultáneamente. Lo segundo que Roberto intentó incluir en su reporte y que su comandante le ordenó omitir fue el detalle de los relojes. Roberto los contó. 4 en sus recorridos personales. Relojes de pared en casas distintas, de distintos dueños, de distintos fabricantes. Todos detenidos. Todos marcando las 2:37 de la madrugada. Roberto dice que cuando vio el cuarto reloj, el cuarto que marcaba la misma hora que los otros 3, tuvo que salir a la calle a tomar aire. Porque en ese momento dejó de ser un misterio interesante y se convirtió en algo que lo asustó de una manera que en sus años de policía nunca había sentido. Las 2:37. La hora en que algo pasó. La hora en que algo, o alguien, apagó un pueblo entero. Para entender lo que pasó en Santa Rosa del Monte, hay que entender primero lo que no pasó. Porque lo más perturbador de las últimas horas normales de ese pueblo no es que hubiera señales de lo que vendría, es que no las había. El 22 de agosto de 1987 fue un sábado perfectamente ordinario. Caluroso, tranquilo, sin ningún elemento que en retrospectiva permita decir ahí había una señal que nadie leyó. No había señales. Era simplemente un día normal en un pueblo normal. Y eso, de alguna manera, hace que lo que ocurrió después resulte todavía más imposible de aceptar. María Elena Domínguez vivía en Chihuahua capital, pero llamaba a su madre en Santa Rosa todos los sábados sin falta, puntualmente a las 6 de la tarde. Ese sábado no fue diferente. Su madre le contó que había ido al mercado por la mañana, que hacía un calor pesado, que su padre tenía dolor de rodilla y que el vecino había pintado su casa de un amarillo que a ella le parecía demasiado brillante. Cosas de pueblo. Conversación de sábado. Se despidieron con un te llamo el miércoles. María Elena nunca volvió a hablar con su madre. Y cuando me lo contó 27 años después, lo que más la perturbaba de esa última conversación no era su contenido sino su normalidad absoluta. Que su madre no había tenido ningún presentimiento, ninguna inquietud. Había hablado con la serenidad de alguien que espera que el mundo siga siendo mañana exactamente lo que es hoy. El autobús de la línea Estrella Blanca que cubría la ruta Chihuahua-Parral pasó por Santa Rosa a las 7 de la noche. El conductor, Arturo Medina, dejó 3 pasajeros en el pueblo y recogió 2. Dijo que todo se veía normal. Luces en las casas, gente en la calle,
el kiosco de la plaza con un grupo de jóvenes que siempre estaba ahí los sábados por la noche. Arturo Medina fue el último testigo externo de Santa Rosa del Monte vivo y normal. Su autobús se alejó hacia el sur a las 7:15, y en las horas que siguieron, algo ocurrió. La primera anomalía que el periodista pudo documentar fue la pérdida de señal telefónica. Varias personas que intentaron llamar a familiares en Santa Rosa entre las 9 y las 11 de la noche reportaron que las líneas no daban tono. En 1987, las fallas de línea rural eran tan comunes que nadie le dio importancia. Lo registraron mentalmente como un problema técnico que se resolvería al día siguiente. Nadie pensó que estaban siendo los primeros en registrar una señal de que algo había ocurrido. Porque a las 9 de la noche, según la línea de tiempo que el periodista reconstruyó con años de trabajo, algo ya había comenzado a cambiar en Santa Rosa. El testimonio más importante de esa noche, el que más tardó en salir a la luz y el que más tardó en ser tomado en serio, es el de Esteban Ruiz. No el Esteban Carrillo que descubrió el pueblo vacío la mañana siguiente. Otro Esteban. Esteban Ruiz, camionero de largo recorrido que esa noche transportaba mercancía de Chihuahua hacia el norte y cuya ruta cruzaba por la carretera que bordeaba Santa Rosa alrededor de las 2 de la madrugada. Esteban Ruiz no habló de lo que vio en 2003, 16 años después, por miedo a no ser creído. Habló porque un periodista independiente lo localizó y porque después de 16 años el peso de cargar eso solo había llegado a un punto en que compartirlo era menos costoso que seguir cargándolo. Me dijo que cuando se acercaba a la zona de Santa Rosa, el cielo hacia el oriente mostraba algo que no correspondía a ninguna categoría de fenómeno atmosférico que él conociera. Destellos. No el tipo de destello de una tormenta eléctrica. Más concentrados. Más regulares. De un color que describió como blanco con algo de azul, como el arco voltaico de una soldadora industrial, pero mucho más grande y mucho más alto. Y que duraban fracciones de segundo, pero se repetían con una frecuencia que sugería que había algo ahí que los producía de manera continua. Pero lo que lo hizo detenerse no fueron las luces. Fue el sonido. O más precisamente, lo que pasó con su cuerpo cuando el sonido llegó. No fue un sonido que se escuchara con los oídos, aunque sus oídos lo registraron. Fue un sonido que se sintió en el pecho, en los huesos, en los dientes. Una vibración de frecuencia tan baja que el cuerpo la percibía como presión más que como audio, y que duró aproximadamente 1 minuto antes de detenerse de golpe. Cuando se detuvo, Esteban se dio cuenta de que tenía las manos apretadas en el volante, con una fuerza que le había dejado los nudillos blancos. No recordaba haberlas apretado. El cuerpo lo había hecho solo. En la base militar más cercana, a 40 kilómetros de Santa Rosa, los sistemas de comunicación registraron esa noche una interferencia electromagnética de magnitud inusual entre las 2 y las 3 de la madrugada. Un reporte interno clasificado como reservado, que se filtró en 2008, describía la interferencia como de origen no identificado con características nunca antes registradas en la zona. Las 2:37. La misma hora en que los relojes de al menos 12 casas de Santa Rosa se detuvieron. La misma hora en que algo, que todavía no tenía nombre en ningún expediente, hizo que 840 personas salieran corriendo al mismo tiempo de sus casas en la oscuridad de la madrugada. Los primeros peritos forenses llegaron a Santa Rosa del Monte el 24 de agosto, un día después del descubrimiento. Llegaron con la metodología y la ecuanimidad que el entrenamiento da a las personas que trabajan con escenas del crimen. Llegaron preparados para documentar. Lo que no estaban preparados era para lo que encontraron. Porque la escena de Santa Rosa del Monte no correspondía a ninguna categoría de escena que su entrenamiento hubiera contemplado. No era una masacre. No había cuerpos. No había sangre en cantidades que sugirieran violencia masiva. No era una evacuación de emergencia. Las evacuaciones de emergencia dejan un tipo de caos específico, el caos de personas que saben que deben irse y que priorizan lo que llevan. Santa Rosa no tenía ese caos.
Tenía el caos de personas que salieron sin priorizar nada porque no hubo tiempo para priorizar. El caos de lo instantáneo. De lo que ocurre cuando el cuerpo actúa antes de que la mente haya tenido tiempo de procesar ninguna instrucción. Casa por casa, los peritos documentaron la misma historia contada de maneras ligeramente distintas. La casa de los Herrera con 4 platos de frijoles en la mesa y la estufa encendida con una olla que todavía tenía vapor cuando llegaron, 72 horas después del evento. La casa de los Morales con las camas deshechas y la toalla húmeda en el baño, y los zapatos de todos los miembros de la familia en el suelo. La casa de los Jiménez con la televisión encendida mostrando estática porque la señal se había cortado horas antes, pero nadie la había apagado porque no había nadie para apagarla. Y luego estaban las casas que contaban una historia diferente. No el abandono tranquilo, sino el pánico físico. El periodista obtuvo acceso a las fotografías periciales de 4 de esas casas a través de una fuente dentro de la Sedena que prefirió el anonimato. Lo que muestran esas fotografías es difícil de procesar incluso 37 años después. En la primera casa, el marco de la puerta principal tiene marcas en la madera del tipo que producen las uñas humanas cuando se aplica fuerza extrema. No rasguños superficiales. Surcos. Como si quien los hizo hubiera raspado la madera durante un periodo suficientemente largo para generar esa profundidad. Una persona en pánico absoluto no rasca la puerta durante suficiente tiempo para hacer surcos, lo que significa que la persona que dejó esas marcas no estaba solo en pánico. Estaba atrapada, o creía que estaba atrapada. En la segunda casa, una ventana de la sala estaba rota desde adentro. No los vidrios empujados hacia afuera, los vidrios lanzados. La fuerza con que alguien golpeó esa ventana era la fuerza de alguien que no tenía tiempo de abrirla ni de intentar encontrar el mecanismo. Que solo necesitaba estar afuera ahora mismo. En los bordes del marco había sangre. No mucha. El tipo de sangre que deja un corte rápido en un momento en que el cuerpo está produciendo tanta adrenalina que no siente el dolor. Esa persona salió por esa ventana rota, se cortó y siguió corriendo. Y no estaba entre los 112 que regresaron. Lo que los peritos encontraron en la plaza central fue lo que convirtió ese caso de misterio en algo que el gobierno decidió que no podía ser público. En el centro exacto de la plaza, en el área de césped alrededor del kiosco, había un círculo. Un círculo de aproximadamente 20 metros de diámetro, perfectamente definido en sus bordes, dentro del cual toda la vegetación estaba muerta. No seca por falta de agua. Muerta de una manera que un botánico de la UNAM que revisó las muestras describió como deshidratación celular instantánea. Como si cada célula vegetal dentro de ese círculo hubiera perdido su contenido de agua en un instante. No gradualmente. En un instante. Las muestras de suelo del interior del círculo fueron enviadas a análisis. Los resultados fueron clasificados de inmediato. Pero el científico que trabajó en esos análisis habló de manera anónima 22 años después. Dijo que encontraron niveles de radiación electromagnética residual en frecuencias que no correspondían a ninguna fuente natural conocida en ese tipo de terreno. Y dijo algo más que no aparecía en ningún informe oficial, que la dirección de esa radiación no era de arriba hacia abajo, como sería si la fuente estuviera en el cielo, ni de abajo hacia arriba, como sería si viniera del subsuelo. Era horizontal. La fuente estaba al mismo nivel que la superficie, y estaba a 15 kilómetros de distancia, en dirección noreste. Los reportes oficiales sobre Santa Rosa del Monte nunca mencionaron el círculo, nunca mencionaron la radiación, nunca mencionaron los relojes detenidos. Clasificaron el incidente como contaminación ambiental de causa indeterminada y cerraron el acceso durante 15 años. 15 años es mucho tiempo para investigar una contaminación ambiental. Es, en cambio, exactamente el tiempo que necesita una institución para asegurarse de que todos los testigos directos hayan perdido credibilidad pública, o hayan muerto, o hayan aprendido que hablar no sirve de nada. De los 840 habitantes de Santa Rosa del Monte, 112 regresaron. El primero apareció 2 días después del evento.
El último, semanas más tarde. Llegaron a hospitales de ciudades distintas, a comandancias de policía de municipios que no eran los suyos, a casas de familiares en estados que no eran Chihuahua, confundidos sobre cómo habían llegado ahí, confundidos sobre qué día era, confundidos, varios de ellos, sobre sus propios nombres. Lo primero que los médicos notaron, lo que hizo que los reportes médicos de ese periodo fueran inmediatamente clasificados cuando alguien en el gobierno entendió el patrón, era la uniformidad de los síntomas. 112 personas distintas, de distintas edades, de distintos estados físicos, llegando a distintos hospitales en distintas ciudades, todas con las mismas 5 cosas. Quemaduras dérmicas superficiales en zonas expuestas. Sangrado nasal espontáneo y recurrente. Pérdida parcial o total de audición que en algunos casos era permanente y en otros se recuperaba parcialmente. Estado de shock severo que los psiquiatras clasificaban como disociativo, pero que no correspondía exactamente a ningún protocolo de trauma conocido. Y amnesia. No la amnesia difusa del trauma ordinario. Una amnesia muy específica que afectaba exclusivamente el periodo del evento. Todo lo anterior estaba intacto. Todo lo posterior también. Solo esas horas faltaban. Gloria Medina fue encontrada 3 días después caminando por la carretera federal, a 10 kilómetros de Santa Rosa, descalza, cargando a sus 2 hijos de 4 y 6 años. Los 3 en estado de shock. Los 3 con las mismas quemaduras superficiales en brazos y cara. Gloria no sabía en qué dirección caminaba ni a dónde iba. Solo seguía caminando. Cuando los paramédicos la detuvieron y le preguntaron qué había pasado, dijo algo que quedó registrado en el informe de ambulancia y que el periodista localizó décadas después entre los archivos que no fueron clasificados, porque nadie consideró que un informe de paramédicos de carretera fuera relevante. Gloria dijo, teníamos que salir, teníamos que correr, no podíamos quedarnos. No podíamos quedarnos. Cuando le preguntaron de qué tenían que salir, no pudo responder. No porque no quisiera, porque genuinamente no lo sabía. El miedo estaba ahí, perfectamente conservado, con toda su intensidad original. Pero el objeto del miedo había desaparecido. Lo que Gloria recordaba era la urgencia y la certeza absoluta de que si no salía algo terrible iba a ocurrir. No recordaba qué era ese algo terrible. Solo recordaba que era real, que era más real que cualquier cosa que hubiera sentido en su vida. Rubén Castillo apareció en un pueblo a 30 kilómetros 4 días después. Los médicos tardaron una semana en estabilizarlo lo suficiente para que pudiera mantener una conversación coherente. Cuando pudo hablar, dijo algo que en el contexto médico de ese momento fue catalogado como psicosis aguda y que en el contexto de lo que el periodista fue armando décadas después, resultó ser, entre todos los testimonios disponibles, el más técnicamente preciso sobre lo que ocurrió esa noche. Rubén dijo que escuchó una voz dentro de su cabeza. No una voz como la de la esquizofrenia, me dijo cuando lo entrevistamos años después, que él conocía la diferencia porque su hermano era esquizofrénico. No era una voz que salía del interior de su mente, era una voz que entraba desde afuera, como si alguien hubiera encontrado la frecuencia exacta para transmitir directamente al sistema nervioso. Y la instrucción que transmitía era una sola, simple, urgente, irresistible. Sal. Sal ahora. Sal ya. Rubén decía que intentó resistirla, que su parte racional le decía que no tenía sentido, que no había razón para levantarse a las 2 de la madrugada y salir corriendo de su casa. Pero la instrucción no estaba dirigida a su parte racional. Estaba dirigida a algo más profundo, algo que la evolución instaló en los seres humanos antes de que tuviéramos lenguaje o razonamiento. El instinto de supervivencia puro. Y ese instinto no delibera. Ese instinto actúa. Rubén salió corriendo y no paró hasta que el sol salió. El testimonio que más aparece en los análisis independientes del caso es el de Lupita Herrera, que tenía 8 años la noche del evento
y que fue encontrada en un hospital de Chihuahua 5 días después, en un estado que los psiquiatras describieron como el más severo de todos los que atendieron en ese periodo. Lupita no dormía. No podía estar en un cuarto oscuro. Gritaba cuando alguien apagaba las luces. Y cuando le preguntaban por qué, contaba una historia que fue consignada literalmente en el expediente médico y que el periodista localizó 30 años después con ayuda de una fuente dentro del sistema de salud de Chihuahua. Lupita dijo que esa noche se despertó porque había luces que quemaban. No calor. Quemaban los ojos. Como mirar el sol pero desde adentro. Las luces venían de todas partes. Del cielo. De las paredes. Debajo la tierra. No había un solo lugar donde mirar que no tuviera esas luces. Y había un sonido que no era un sonido sino una presión que empujaba desde adentro del cuerpo hacia afuera, como si algo quisiera abrirte, como si algo estuviera buscando algo dentro de ti y moviera todo para encontrarlo. Lupita dijo que todos en su familia lo sintieron, que sus padres se levantaron al mismo tiempo que ella, que no tuvieron que decirse nada, que los tres simplemente corrieron. De los 112 sobrevivientes, el gobierno entrevistó a todos. Todos los expedientes fueron clasificados. Todos firmaron documentos de confidencialidad, algunos sin comprender completamente lo que firmaban porque estaban todavía en estado de shock cuando se los presentaron. Y todos recibieron la misma explicación oficial de sus síntomas. Exposición a gases tóxicos de origen indeterminado. Una explicación que ningún médico que los trató en privado encontraba satisfactoria, pero que en público era la única versión disponible. Porque la versión real, la que se desprendía de la suma de todos esos testimonios clasificados, era una versión que el gobierno había decidido que nunca podría ser pública. A 15 kilómetros de Santa Rosa del Monte en dirección noreste hay un terreno baldío. Pasto seco. Tierra removida en algunas zonas. Los restos de lo que alguna vez fue una construcción, visibles solo si uno sabe qué está buscando y dónde mirar. Hoy no hay ninguna señal, ninguna placa, ningún registro visible de que en ese terreno funcionó durante 2 años una instalación militar que, según los documentos filtrados en 2008, cambió para siempre la vida de 840 personas. La instalación había sido construida en 1985. Los documentos públicos de contratación que el periodista localizó en los archivos de la Secretaría de la Defensa, mediante solicitudes de transparencia que tardaron años en producir algo útil, la describían como una base de comunicaciones y monitoreo de tráfico aéreo de tamaño reducido. El tipo de instalación que el ejército mexicano construía regularmente en zonas remotas del norte del país, como parte de sus sistemas de vigilancia de la frontera. Nada que llamara la atención. Nada que justificara una segunda mirada. Pero cuando el periodista cruzó esos documentos con los contratos de suministro de equipos, lo que encontró no correspondía a ninguna base de comunicaciones ordinaria. Los equipos adquiridos para esa instalación venían de 3 empresas estadounidenses. 2 de ellas tenían contratos activos con el Departamento de Defensa de Estados Unidos, en áreas que los registros describían como sistemas de transmisión de baja frecuencia para aplicaciones de comunicación estratégica. La tercera era una empresa que había participado en proyectos clasificados, vinculados al programa de investigación en armas no letales que el Pentágono tenía activo durante la Guerra Fría. ¿Por qué una pequeña base de monitoreo de tráfico aéreo en Chihuahua necesitaba equipos de esas empresas? Los documentos no respondían esa pregunta. Solo registraban los contratos y los montos. Y los montos eran incompatibles con una instalación del tamaño que los planos oficiales describían. El albañil que encontró el periodista después de meses de búsqueda había trabajado en la construcción de la instalación durante 6 meses en 1985. Tenía 72 años cuando habló. Había esperado ese tiempo porque, me dijo, cuando eres joven crees que tienes más que perder. Cuando llegas a cierta edad, entiendes que lo que perderías si murieras sin contarlo es más importante que el riesgo de contarlo. Me dijo que lo que construyeron no era lo que los documentos decían que era. Que los planos que se publicaron oficialmente no incluían 3 niveles que él mismo ayudó a excavar.
3 niveles bajo tierra, con paredes de concreto reforzado de 80 centímetros de espesor, con puertas de acero industrial del tipo que se usa en instalaciones militares de máxima seguridad, y con equipos en el nivel más profundo que el albañil no pudo identificar porque nunca había visto nada igual y porque no le estaba permitido acercarse lo suficiente para examinarlo. Lo que sí pudo ver desde la distancia eran generadores, grandes, del tamaño de un camión, y lo que describió como antenas. No antenas convencionales de comunicaciones, antenas que en lugar de apuntar hacia el cielo apuntaban horizontalmente, como si lo que transmitían no estaba destinado a comunicarse con satélites o aeronaves, sino con algo al mismo nivel, con algo a 15 kilómetros de distancia en dirección suroeste, en dirección exacta a Santa Rosa del Monte. Felipe Moreno vivía a 8 kilómetros de la instalación en un rancho que su familia tenía desde los años 50. Conocía la base. La había visto construirse. Sabía que era militar, y eso era suficiente para que no hiciera preguntas. La noche del 22 de agosto estaba despierto atendiendo una vaca que estaba pariendo. Alrededor de las 11 notó que las luces de la base, visibles en noches despejadas desde su rancho, eran más intensas que de costumbre. Mucho más intensas. Como si hubieran triplicado la iluminación de repente. Y había movimiento. Vehículos. Mucho más movimiento del habitual para un martes de madrugada. Felipe siguió con su vaca. Alrededor de la 1 de la mañana las luces alcanzaron un nivel de intensidad que lo hizo detenerse. No eran las luces de una instalación militar. Eran algo diferente. Algo que no proyectaba hacia arriba como la iluminación convencional, sino que irradiaba horizontalmente, en todas direcciones, como si la propia base se estuviera iluminando desde adentro. Y entonces comenzó el zumbido. Felipe lo describió como la vibración más baja que había sentido en su vida. Más baja que el motor de un tractor. Más baja que el trueno. Tan baja que no era seguro si lo estaba escuchando o si lo estaba sintiendo. Le vibraban los huesos. Le temblaban los vasos en la alacena de la cocina. La vaca, que había estado tranquila durante el parto, entró en pánico. El zumbido duró aproximadamente 1 minuto. Cuando paró, las luces de la base también se apagaron de golpe. Oscuridad total. Silencio total. Felipe esperó. Nada más ocurrió. Terminó de atender a su vaca. Se fue a dormir. Se enteró de lo que había pasado en Santa Rosa 3 días después cuando llegó al pueblo más cercano a comprar provisiones y encontró soldados en la carretera y gente hablando de que el pueblo vecino estaba vacío. 48 horas después del evento de Santa Rosa del Monte, la instalación militar fue cerrada. No gradualmente, no mediante el proceso administrativo que el cierre de una instalación federal normalmente requiere, con inventarios y transferencias de activos y documentación. En 48 horas vaciaron la instalación. Cargaron los equipos en camiones que salieron de noche en distintas direcciones. Desmontaron lo que podía desmontarse. Y se fueron. Para 1995, 10 años después del evento, la instalación había sido físicamente demolida. Las estructuras de superficie, los niveles subterráneos, todo. Y el terreno había sido nivelado con tierra nueva que cubría cualquier rastro de lo que había habido. Los documentos de su existencia están en archivos que el gobierno clasifica todavía hoy como información reservada por razones de seguridad nacional. Porque admitir que esa instalación existió es el primer paso de una cadena que lleva inevitablemente a admitir lo que ocurrió esa noche. Y esa cadena, el gobierno mexicano lleva 37 años asegurándose de que nadie pueda completarla. Voy a contarte cómo se silencia a un pueblo entero. No el pueblo de Santa Rosa del Monte, aunque ese también fue silenciado. Me refiero al pueblo de las familias, al pueblo de los que se quedaron afuera y exigían saber qué había pasado con sus muertos y sus desaparecidos y sus heridos. Porque lo que el gobierno mexicano hizo con esas familias en los meses y años que siguieron al 23 de agosto de 1987
es una historia de represión institucional tan metódica y tan efectiva que merece ser contada con la misma precisión con que se cuenta el evento que la originó. Las primeras semanas fueron de confusión. Las familias de los habitantes de Santa Rosa que vivían en otras ciudades supieron lo ocurrido de manera fragmentada, a través de noticias que los medios locales publicaron brevemente antes de que alguien desde arriba les indicara que el tema era sensible. Llegaron a Chihuahua desde distintos puntos del estado. Exigieron acceso al pueblo. Exigieron información. Exigieron que alguien les dijera dónde estaban los 728 que todavía no habían aparecido. El ejército los recibió con la amabilidad calculada que se usa con personas a quienes se está a punto de decepcionarles de manera sistemática. Les dijeron que el área estaba bajo investigación, que era peligrosa por contaminación, que por su propia seguridad no podían entrar, que serían informados en cuanto hubiera novedades. Las novedades nunca llegaron. Lo que llegó en su lugar fue el perímetro. Soldados en todos los caminos de acceso a Santa Rosa. No 8 soldados. No un pelotón. Una presencia militar que varios testigos describieron como desproporcionada para cualquier operación de contaminación ambiental que tuviera sentido. Como si lo que estaban protegiendo no fuera la seguridad de las familias, sino algo que había quedado adentro y que no podía ser visto. Teresa Aguirre tenía 41 años cuando su esposo y sus 2 hijos desaparecieron en Santa Rosa. Era contadora en Chihuahua capital. Una mujer organizada, metódica, acostumbrada a que los números tengan lógica y a encontrar la inconsistencia cuando no la tienen. Aplicó esa misma metodología al caso de su familia y al caso de las otras 727 personas desaparecidas. Empezó a reunir testimonios 2 semanas después del evento. Para el mes siguiente, tenía un cuaderno con declaraciones de 30 familias. Para el año tenía una organización de 100 personas y un expediente de casi 300 páginas. Teresa era imparable de la manera específica en que son imparables las personas que tienen la combinación particular de inteligencia, organización y dolor que convierte el duelo en acción. Presentó demandas. Habló con periodistas. Viajó a la Ciudad de México a tocar puertas de organismos de derechos humanos. Contactó corresponsales extranjeros. Llevó su expediente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos 2 veces. Lo presentó ante un juez federal que lo admitió a trámite y lo archivó 6 meses después. Escribió cartas que eran respondidas con acuses de recibo y nada más. El gobierno respondió a Teresa de 2 maneras. La primera era la respuesta oficial, siempre la misma, siempre vaga, siempre con el mismo vocabulario diseñado para parecer informativo sin serlo. La segunda era la respuesta no oficial, la que el periodista reconstruyó a través de los testimonios de 3 personas cercanas a Teresa, que siguen vivos y que accedieron a hablar. La segunda respuesta consistía en visitas. Hombres que se presentaban en su trabajo a preguntar a sus compañeros sobre sus actividades. Llamadas telefónicas donde la voz al otro lado no decía nada, pero seguía en línea lo suficiente como para que Teresa supiera que alguien estaba ahí. Un coche estacionado frente a su edificio durante semanas que desaparecía cada vez que ella lo fotografiaba y volvía días después. Teresa no era una persona fácil de intimidar. Siguió trabajando. Siguió presionando. Y en 2001, cuando estaba preparando lo que sus colaboradores describieron como la presentación más sólida que había armado hasta ese momento, una presentación que incluía documentos nuevos que una fuente anónima le había hecho llegar semanas antes, Teresa Aguirre fue encontrada muerta en su departamento de Chihuahua. La policía determinó que había sido un suicidio. Por ahorcamiento. Un método que su hermana, su mejor amiga y su abogado de manera independiente y sin coordinar sus testimonios describieron como absolutamente inconsistente con la persona que conocían, con sus planes, con su estado de ánimo de los días previos, con la mujer que 3 días antes de morir le había dicho a su hermana que estaba a punto de tener en sus manos algo que iba a ser imposible de ignorar. La segunda autopsia fue solicitada y negada. La investigación sobre posible homicidio fue solicitada y negada. Los documentos nuevos que Teresa había recibido semanas antes nunca fueron encontrados.
El movimiento que ella había construido durante 14 años se desvaneció sin su liderazgo con la velocidad de las cosas que solo se sostienen por la voluntad de una persona. Las familias siguieron buscando, pero ya no con la misma voz, ya no con la misma fuerza. Y el gobierno, que había esperado pacientemente a que eso ocurriera, siguió sin dar ninguna explicación. El perímetro militar alrededor de Santa Rosa del Monte duró 15 años. 15 años es una cifra que hay que repetir para que su peso se asiente. 15 años de soldados en los caminos. 15 años de familias que no podían entrar a sus propias casas ni recuperar sus propias pertenencias, ni visitar las tumbas de sus muertos en el panteón del pueblo. 15 años de 728 personas oficialmente en paradero desconocido sin búsqueda activa que nadie con autoridad pudiera demostrar. 15 años que terminaron en 2002 no porque la investigación hubiera concluido, sino porque para entonces todo lo que era necesario proteger ya había sido protegido. Porque Teresa estaba muerta. Porque el movimiento estaba disperso. Porque la historia había sido enterrada bajo capas de tiempo y de indiferencia institucional que son más efectivas que cualquier clasificación de documento. En 2008, 21 años después de los eventos de Santa Rosa, un hombre llamado Héctor Garza Montoya se sentó frente a un periodista independiente en un café de la Ciudad de México y puso sobre la mesa una carpeta. Adentro había 12 documentos, páginas fotocopiadas con sellos de clasificación, con membrete de la Secretaría de la Defensa Nacional, fechados en agosto y septiembre de 1987, y clasificados con la categoría más alta que el sistema militar mexicano tiene para sus secretos. Héctor Garza había servido 20 años en el ejército. Tenía credenciales verificables. Tenía el perfil de alguien que había estado cerca de información sensible durante suficiente tiempo como para tener acceso a cosas que no debían salir. Y tenía algo más que el periodista notó desde el primer momento. Tenía el aspecto de alguien que ha cargado algo durante mucho tiempo y que finalmente ha decidido que el peso de callarlo supera el riesgo de contarlo. Le preguntó por qué ahora. Héctor dijo que había esperado a tener suficientes años de pensión asegurados, que no era un héroe, que era simplemente un hombre que no quería morir sabiendo lo que sabía sin que nadie más lo supiera. Los documentos describían un incidente en una instalación del ejército mexicano en el estado de Chihuahua la noche del 22 al 23 de agosto de 1987. El lenguaje era el lenguaje técnico de los informes militares, seco y preciso, y diseñado para describir sin implicar responsabilidad. Pero lo que describía, cuando se leía con atención, era imposible de malinterpretar. La instalación llevaba a cabo una prueba de lo que los documentos llamaban sistema de transmisión de frecuencia extremadamente baja para aplicaciones de comunicación estratégica. Un sistema desarrollado en colaboración con el Departamento de Defensa de Estados Unidos. El objetivo declarado era crear un canal de comunicación capaz de penetrar cientos de metros de tierra y concreto, para garantizar comunicaciones en escenarios de guerra nuclear, donde las instalaciones subterráneas debían poder recibir órdenes incluso después de un ataque de superficie. Era tecnología de Guerra Fría en su expresión más cruda. Prepararse para el día en que todo lo de arriba hubiera sido destruido y los que sobrevivieran bajo tierra necesitaran seguir recibiendo órdenes. La tecnología usaba ondas electromagnéticas de frecuencias tan bajas que atravesaban la Tierra como si no existiera. El problema, que los ingenieros conocían y que los documentos consignaban con la incomodidad burocrática de quien debe registrar algo inconveniente, era que esas mismas frecuencias interactuaban con el sistema nervioso humano. Los estudios previos habían documentado efectos en voluntarios expuestos a dosis controladas: desorientación, náuseas, sensación de miedo inexplicable. Los ingenieros sabían que para las pruebas de alta potencia se requería área despoblada. Los documentos incluían un análisis de la zona que concluía que el radio de afectación a la potencia de prueba programada sería de aproximadamente 100 metros. Por eso habían elegido ese emplazamiento en el desierto de Chihuahua, con el pueblo más cercano a 15 kilómetros. 15 kilómetros que debían ser más que suficientes de margen de seguridad.
Pero la noche del 22 de agosto, algo salió mal. Los documentos describían la falla con la precisión de un informe de ingeniería y con la frialdad de quien registra una catástrofe como si fuera un problema técnico más. Un error en el sistema de control de potencia provocó una amplificación no programada de la señal. En lugar de la potencia de prueba, el sistema emitió aproximadamente 12 veces ese valor durante 62 segundos antes de que los operadores lograran desactivarlo. Y en lugar de dispersarse hacia el subsuelo como estaba diseñado, el pico de potencia se propagó horizontalmente. El radio de afectación real fue de 15 kilómetros, no 100 metros, 15 kilómetros. Y Santa Rosa del Monte estaba exactamente a 15 kilómetros en dirección suroeste. Los documentos describían en detalle los efectos fisiológicos de la exposición. Quemaduras dérmicas por exposición a radiación electromagnética de alta intensidad. Daño al oído interno por la componente de infrasónido de la señal. Sangrado nasal por daño a capilares frágiles. Pérdida temporal o permanente de audición. Y los efectos neurológicos, los que el reporte clasificaba con una frialdad que resultaba obscena dado lo que describía. Pánico masivo inducido por interferencia electromagnética con los impulsos eléctricos del sistema nervioso. Miedo irracional de intensidad extrema. Necesidad urgente de huida imposible de resistir. Y en algunos casos, según el informe, estimulación de centros de audición que podía ser percibida por los afectados como voces o instrucciones internas. El reporte clasificaba el incidente como nivel 4 de gravedad, el más alto. Y sus recomendaciones eran: contención total de información, recolección y clasificación de todos los testimonios de sobrevivientes, desmantelamiento inmediato de la instalación para eliminar evidencia física, y negación pública absoluta de cualquier conexión entre las actividades militares y los eventos de Santa Rosa. El reporte también mencionaba la necesidad de compensar a los sobrevivientes de manera que no generara precedente legal. Compensar, no indemnizar. La diferencia entre esas dos palabras en el contexto de ese documento es la diferencia entre reconocer una responsabilidad y simplemente cerrar una boca. El periodista verificó los documentos con 3 expertos independientes. Un especialista en física electromagnética confirmó que las frecuencias y los efectos descritos eran técnicamente plausibles. Un experto en documentación militar confirmó que el formato, los sellos y el lenguaje eran consistentes con los estándares de la Sedena de ese periodo. Y un historiador especializado en proyectos militares de la Guerra Fría confirmó que el tipo de colaboración México-Estados Unidos descrita en los documentos correspondía a acuerdos reales que habían existido en ese periodo, y que algunos de cuyos detalles habían salido a la luz en reclasificaciones de documentos estadounidenses en los años 90. Los documentos fueron publicados. Hubo cobertura nacional durante 2 semanas. Las familias volvieron a exigir explicaciones. El gobierno negó todo con la firmeza de quien sabe que la negación, sostenida con suficiente consistencia durante suficiente tiempo, eventualmente se convierte en la versión dominante independientemente de su relación con la verdad. 2 meses después de la publicación, Héctor Garza Montoya fue atropellado en una calle de la Ciudad de México. El conductor no se detuvo. Nunca fue identificado. La policía lo catalogó como accidente de tránsito y archivó el caso en el tiempo récord que se usa para archivar los casos que no conviene investigar. Héctor murió en el hospital 3 días después. Y los documentos que había puesto sobre esa mesa en el café de la Ciudad de México quedaron flotando en el espacio público, verificados pero negados, reales pero sin consecuencias, como casi todo lo que en México tiene la mala suerte de ser verdad en el momento equivocado. Hay una tentación cuando uno investiga casos como el de Santa Rosa del Monte. La tentación de elegir la teoría más limpia, la que explica más cosas con menos complicaciones, y quedarse con ella. Pero la realidad de lo que ocurrió esa noche es más compleja que cualquier teoría individual. Y la complejidad, en este caso, no es el resultado de que los hechos sean confusos. Es el resultado de que el gobierno mexicano lleva 37 años asegurándose de que la verdad completa sea imposible de reconstruir con total certeza. Que cada pieza del rompecabezas esté disponible, pero que alguna pieza clave siempre falte.
La teoría oficial, la que el gobierno repite cuando alguien tiene la persistencia de preguntarle, es la de la contaminación ambiental de causa indeterminada. Esta teoría tiene la virtud de ser técnicamente irrefutable porque no dice nada. No especifica qué contaminante. No especifica qué mecanismo de dispersión. No especifica por qué la contaminación afectó a 840 personas simultáneamente a las 2:37 de la madrugada y no gradualmente a lo largo de días o semanas como ocurre con cualquier contaminación ambiental conocida. No especifica por qué requirió 15 años de perímetro militar para ser investigada. Es una explicación que existe únicamente para llenar el espacio donde debería haber una explicación real y que no resiste el análisis más elemental de cualquier persona que se tome 5 minutos para pensar en sus implicaciones. La segunda teoría, la que los documentos de Héctor Garza hacen más plausible que cualquier otra, es la de las armas de frecuencia extremadamente baja. La teoría del experimento fallido. La que dice que lo que pasó en Santa Rosa fue el resultado de una prueba militar conjunta México-Estados Unidos, que calculó mal su radio de afectación y destruyó un pueblo entero. Esta teoría explica los síntomas de los sobrevivientes con precisión técnica. Explica la velocidad y el carácter del pánico masivo. Explica la sincronización del evento. Explica la reacción inmediata del gobierno. Y explica por qué los documentos de la instalación fueron clasificados con tal nivel de hermetismo que 37 años después siguen siendo inaccesibles. El experto en sistemas de frecuencia extremadamente baja que el periodista consultó, que trabaja actualmente en un instituto universitario y que conoce la literatura técnica de la Guerra Fría sobre este tema, me dijo algo que resume el estado del arte en esta área. Me dijo que durante los años 80, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética tenían programas activos de investigación en armas que usaban frecuencias extremadamente bajas para afectar el sistema nervioso humano. Que algunos de esos programas llegaron a pruebas de campo. Que los efectos que los sobrevivientes de Santa Rosa describieron, el pánico masivo, las voces percibidas como instrucciones internas, la necesidad irresistible de huir, son exactamente los efectos que esos programas esperaban producir en sus objetivos. Y que si lo que ocurrió en Santa Rosa fue una prueba de esa tecnología, exitosa en sus efectos aunque fallida en su control del área de afectación, entonces Santa Rosa del Monte fue el experimento de control de masas más grande documentado en la historia de América Latina. La tercera teoría es la extensión lógica de la segunda, pero con una dimensión adicional que el periodista encontró en los testimonios más cuidadosamente clasificados de los sobrevivientes. No solo indujo pánico específico, pánico dirigido. Los sobrevivientes no huyeron en todas las direcciones. Huyeron mayoritariamente en la misma dirección, la dirección opuesta a la instalación. Como si la señal no solo generara miedo, sino que generara también una instrucción sobre a dónde ir. Lo que implicaría que lo que se probó en Santa Rosa no era solo tecnología de perturbación psicológica, sino tecnología de control de comportamiento, de dirección de masas. La capacidad de hacer que una población se mueva en una dirección específica usando señales electromagnéticas que el sistema nervioso no puede resistir y que la mente racional no puede identificar como externas porque las experimenta como propias. Si esa interpretación es correcta, Santa Rosa del Monte no fue un accidente. Fue un resultado. El experimento funcionó. La gente corrió en la dirección prevista. El único fallo fue la potencia, que fue 12 veces mayor de la programada, y que convirtió un experimento controlado en una catástrofe que el gobierno tuvo que encubrir, porque sus consecuencias eran demasiado visibles para negarlas, y demasiado comprometedoras para admitirlas. Y hay una cuarta teoría, la que nadie de los expertos que el periodista consultó quiso defender públicamente, pero que varios mencionaron en conversaciones privadas con la condición de que no fueran atribuidas. La que dice que la instalación no solo emitía, también recibía. Que parte de lo que se estaba probando esa noche era la capacidad de detectar y mapear las respuestas del sistema nervioso de una población expuesta. Que los datos que esa instalación recolectó en los 62 segundos que duró la emisión masiva
eran el verdadero objetivo del experimento. Y que esos datos, que describen cómo reacciona el sistema nervioso humano a distintas frecuencias electromagnéticas de alta potencia, están en algún lugar, clasificados, guardados, siendo usados para algo que ninguno de los expertos quiso especular en voz alta. Hay un detalle que ninguna de estas teorías explica completamente y que el periodista considera el elemento más perturbador de toda la investigación: el círculo en el centro de la plaza. 20 metros de diámetro donde nada ha crecido en 37 años. Los análisis de suelo no encuentran nada que explique esa esterilidad. No hay química, no hay física medible con los instrumentos disponibles que diga por qué ese pedazo de tierra rechaza la vida de una manera que el pedazo contiguo no rechaza. Como si algo hubiera ocurrido en ese punto específico que va más allá de lo que la emisión electromagnética de una instalación a 15 kilómetros puede producir. Como si en ese punto, a las 2:37 de la madrugada del 23 de agosto de 1987, algo adicional hubiera ocurrido. Algo que los documentos de Héctor Garza no mencionan. Algo que ningún testigo describe porque nadie que estuviera cerca de ese círculo en ese momento está entre los 112 que regresaron. De los 112 que volvieron, 27 nunca recuperaron la vida que tenían antes del 23 de agosto. No de manera parcial, de manera total. 27 personas para quienes esa noche fue el límite entre dos versiones de sí mismas, la de antes y la de después, y que la versión de después nunca logró recuperar lo que la versión de antes tenía. María del Carmen Robles tenía 32 años. Era maestra de primaria, casada con un hombre llamado Ernesto y madre de un niño de 6 años llamado Miguel. Era el tipo de persona que en cualquier comunidad se convierte en referencia porque combina competencia con amabilidad. El tipo de persona a quien sus vecinos acuden cuando necesitan ayuda con algo, porque saben que va a ayudarlos. Cuando María del Carmen apareció en un hospital de Chihuahua 10 días después del evento, no recordaba que se llamaba María del Carmen. No recordaba a Ernesto. No recordaba a Miguel. No recordaba haber sido maestra. No recordaba ningún elemento de los 32 años de vida que había vivido hasta esa noche. Los médicos le diagnosticaron amnesia disociativa severa. Le explicaron que su cerebro había construido un muro entre su memoria y su conciencia como mecanismo de defensa ante algo que no podía procesar. Le mostraron fotografías. Le describieron su vida. Le presentaron a Ernesto, que llegó al hospital con Miguel de la mano, y que miraba a su esposa con la expresión de alguien que ve a la persona que ama en el cuerpo de una extraña. María del Carmen los miró con la educada distancia con que se mira a personas que se conocen de vista, sin ningún reconocimiento, sin ningún vínculo emocional, como si el amor que había compartido con ese hombre y con ese niño durante años no hubiera existido nunca. Ernesto esperó. Durante 2 años esperó que algo volviera, que algún detalle, alguna canción, algún olor, rompiera el muro y devolviera a su esposa. Nada volvió. Para María del Carmen, Ernesto era un hombre amable que la visitaba regularmente y que claramente la quería, pero con quien ella no sentía ninguna conexión que le perteneciera. Eventualmente se divorciaron. Miguel creció con su padre. María del Carmen comenzó una vida nueva, literalmente desde cero, como una persona diferente de quien había sido. Aprendió de nuevo a ser ella misma. Pero la versión de ella misma que construyó después nunca supo lo que la versión anterior sabía. Nunca recordó a Ernesto. Nunca recordó a Miguel. Y Miguel, que hoy tiene 43 años, creció con una madre que estaba viva pero que a efectos emocionales y de memoria era tan irrecuperable como los 728 que no volvieron. El caso de Javier Montes es diferente pero igualmente devastador. Javier tenía 40 años. Trabajador del campo, sano, sin historial de enfermedades. Después de Santa Rosa, Javier comenzó a escuchar un sonido, un zumbido. No en el sentido metafórico de las personas que dicen escuchar cosas que no existen.
en el sentido literal y físico de un sonido que su sistema auditivo producía sin fuente externa verificable. Un zumbido de frecuencia baja, constante, sin variación, que no se detenía nunca. Que estaba ahí cuando se despertaba, y que estaba ahí cuando intentaba dormirse, y que estaba ahí mientras dormía porque se lo decían sus compañeros de cuarto en el hospital que lo escuchaban mascullar en sueños como si intentara hablar por encima de un ruido que solo él podía escuchar. Los médicos hicieron todo. Audiometrías que mostraban oídos funcionalmente normales. Resonancias magnéticas que no encontraban ninguna anomalía estructural en el cerebro. Análisis neurológicos que producían resultados dentro de parámetros estándar. Nada explicaba el zumbido. Nada lo hacía desaparecer. Javier intentó vivir con él, trabajar con él, dormir con él. No pudo. El zumbido constante tenía la cualidad específicamente torturante de las cosas que no puedes ignorar porque están demasiado cerca, que no puedes resolver porque no tienen solución conocida, y que no puedes compartir porque nadie más puede escucharlas. Javier intentó suicidarse 2 veces. Fue internado en hospitales psiquiátricos donde le diagnosticaron trastorno psicótico inducido por trauma. Javier decía, cada vez que tenía la lucidez suficiente para articular su posición, que el problema no era que estuviera loco. Era que el zumbido era real y que nadie lo podía escuchar porque él era el único que lo llevaba dentro. Javier murió a los 58 años después de 18 años de vivir con ese sonido que empezó la noche del 23 de agosto y que nunca se detuvo. Daniel Ruiz tenía 8 años. Era un niño sin ninguna condición preexistente que cualquier médico de su familia pudiera recordar. Después de Santa Rosa, Daniel ya no pudo hablar correctamente. Desarrolló problemas motores que le dificultaban las actividades básicas. Tenía convulsiones que comenzaron semanas después del evento y que se volvieron más frecuentes con los años. Su capacidad cognitiva quedó afectada de una manera que los médicos describían como daño neurológico severo, pero que no podían ubicar en ninguna lesión física visible en ningún estudio de imagen. El daño estaba ahí, documentado en la diferencia entre el niño que Daniel era antes del 23 de agosto y el niño que fue después. Pero la causa física de ese daño nunca apareció en ningún instrumento de diagnóstico disponible. Daniel nunca terminó la escuela primaria. Nunca tuvo amigos de la manera en que los tienen los niños sin sus condiciones. Nunca tuvo trabajo. Nunca tuvo independencia. Vivió con su familia hasta los 30 años, cuando murió de un ataque epiléptico mientras dormía. 22 años de vida reducida a lo esencial, por algo que ocurrió en una sola noche cuando tenía 8 años, y que ningún tribunal mexicano consideró suficientemente demostrable como para declarar responsable a ninguna institución de ningún nivel de gobierno. Todos los intentos legales de los 27 y sus familias terminaron igual. Demandas desestimadas. Apelaciones rechazadas. Una Suprema Corte que en el único caso que llegó a ese nivel, consideró que la cadena causal entre el evento de Santa Rosa y las condiciones de los demandantes no estaba suficientemente probada, dado que el gobierno nunca había admitido oficialmente qué había causado el evento, y que sin esa admisión era imposible establecer la responsabilidad que los demandantes atribuían. Una trampa circular perfecta. El gobierno niega lo que causó el daño. Sin admisión del gobierno no hay causa establecida. Sin causa establecida no hay responsable. Sin responsable no hay reparación. El gobierno niega. Y el ciclo se cierra sin salida. En 2002, 15 años después de la noche que vació Santa Rosa del Monte, el ejército mexicano retiró el perímetro. No porque hubiera concluido ninguna investigación, no porque hubiera habido ningún proceso de rendición de cuentas, ni ningún momento de verdad, ni ninguna explicación para las familias que llevaban 15 años esperando. El perímetro se retiró con la misma ausencia de explicación con que había sido instalado. Una mañana los soldados ya no estaban. El pueblo estaba abierto. Y nadie volvió. Ninguno de los sobrevivientes. Ninguna de las familias.
ninguno de los que habían construido sus vidas en esas casas y en esas calles, y que durante 15 años habían soñado con volver, y que cuando por fin pudieron volver, descubrieron que el regreso era imposible porque no se puede volver a un lugar cuando lo que se perdió en él no es recuperable por el simple hecho de cruzar sus puertas. Santa Rosa del Monte quedó vacío, no porque el gobierno lo mantuviera cerrado, sino porque las personas que lo habían habitado entendieron que regresar era poner el cuerpo en un lugar del que el alma ya nunca iba a poder salir. Hoy, 37 años después, Santa Rosa del Monte es lo que en México llamamos pueblo fantasma con toda la literalidad que ese término puede contener. Las casas están en ruinas. Los techos han cedido bajo el peso de décadas de lluvia y calor sin nadie que los repare. Las paredes de adobe se deshacen lentamente. La vegetación ha entrado por todas partes, por las ventanas sin vidrios, por los marcos de puertas caídas, por las grietas de los muros. Los coches que quedaron abandonados son esqueletos oxidados que la maleza ha comenzado a incorporar como si fueran vegetación ellos mismos. Si uno no supiera que fue un pueblo habitado, si uno llegara sin ese conocimiento, vería simplemente un punto en el mapa donde la naturaleza está en proceso de recuperar algo que le fue tomado hace tiempo. Pero en el centro de la plaza, donde el kiosco todavía está de pie aunque deteriorado, hay un círculo, 20 metros de diámetro, exactamente donde los primeros peritos lo fotografiaron en agosto de 1987. 37 años de lluvia. 37 años de viento que dispersa semillas desde la vegetación circundante. 37 años de todas las condiciones que permiten que algo crezca. Y en ese círculo, nada. La tierra desnuda y seca en el centro de un pueblo que la naturaleza ha invadido completamente en todas sus demás partes. Como una firma. Como la única marca permanente de lo que ocurrió aquí, que ningún gobierno puede clasificar y ningún tiempo puede borrar. Investigadores universitarios han tomado muestras de ese suelo en múltiples ocasiones. Los análisis no encuentran nada que explique la esterilidad. No hay metales pesados. No hay compuestos orgánicos tóxicos. No hay radiación medible con los instrumentos disponibles. El suelo, en su composición química, es idéntico al suelo de los alrededores. Pero en su comportamiento es completamente diferente. No permite la vida vegetal de ningún tipo. Ninguna semilla germina ahí. Ninguna raíz penetra ese suelo. Un botánico de la UNAM que visitó el sitio en 2016 lo describió con la honestidad de alguien que prefiere admitir el límite de su conocimiento antes que inventar una explicación que no tiene. Dijo, esto es algo que la biología actual no puede explicar. Hay algo en este suelo que rechaza la vida de una manera que ninguna de nuestras categorías de análisis alcanza a describir. Los 728 siguen desaparecidos. En los registros civiles, la mayoría fueron declarados muertos legalmente, después de que transcurrieron 7 años sin aparición confirmada. Una formalidad legal que cierra expedientes sin cerrar heridas. Sus familias saben que esa declaración de muerte no es una respuesta. Es la sustitución burocrática de una respuesta. La manera en que el sistema hace que los archivos queden en orden sin que nadie tenga que explicar nada. Los 728 no tienen tumba. No tienen lugar al que llevarles flores. No tienen ningún punto físico en el mundo donde sus seres queridos puedan ir a despedirse de ellos de la manera en que los seres humanos necesitan despedirse de sus muertos. ¿Dónde están? La pregunta que el periodista lleva años haciendo y que nadie con información ha respondido completamente. Las posibilidades que la evidencia disponible sostiene son 4. Que murieron durante el evento o en las horas siguientes por exposición prolongada a la señal, y que sus cuerpos fueron recuperados por el operativo militar en las 48 horas de actividad intensa que precedieron al establecimiento del perímetro público y que fueron enterrados o incinerados en algún lugar que el gobierno no ha revelado y que probablemente nunca revelará. Que sobrevivieron pero con daño neurológico tan severo que perdieron completamente su identidad y están viviendo vidas que no saben que son suyas en lugares donde nadie los buscó.
que el gobierno los recogió sistemáticamente antes de que regresaran por su propio impulso y que están, o estuvieron, en alguna instalación clasificada siendo monitoreados por las mismas instituciones que causaron su condición. O que hay una cuarta posibilidad que la evidencia disponible no alcanza a iluminar, porque la verdad de lo que ocurrió en Santa Rosa del Monte, en ese círculo del centro de la plaza, a las 2:37 de la madrugada, es algo que va más allá de lo que cualquier documento gubernamental filtrado o testimonio de sobreviviente puede contener. El gobierno mexicano no ha hablado de Santa Rosa del Monte en términos oficiales desde principios de los años 90. No porque el tema no exista, sino porque la posición que tomó en 1987, la posición del silencio sostenido, se ha vuelto con el tiempo demasiado permanente para ser abandonada, sin el costo de admitir que el silencio fue una elección y no una incapacidad. Admitir lo que ocurrió en Santa Rosa significaría admitir que el Estado mexicano usó a su propia población como sujeto de un experimento que no consintió y del que no fue informado, que 728 personas desaparecieron y que el gobierno sabe más sobre su destino de lo que ha dicho, que Teresa Aguirre, que dedicó 14 años a buscar la verdad, murió de una manera que sus seres queridos no creen que fue suicidio, y que 37 años de silencio oficial no son negligencia ni olvido. Son una política activa de supresión de la verdad sostenida por distintas administraciones de distintos partidos, con la consistencia que solo tienen las instituciones que tienen algo que perder si la verdad sale. Un hombre que hoy tiene 63 años y que fue uno de los 112 que regresaron, que pidió que no se usara su nombre pero que accedió a hablar con el periodista en una ciudad que prefirió no identificar, dijo algo en nuestra conversación que llevo meses pensando. Me dijo que la peor parte de lo que le quedó de esa noche no es el miedo ni el trauma, ni la pérdida de audición en el oído derecho que lleva 37 años con él. Me dijo que la peor parte es la certeza de que algo entró en su mente esa madrugada, y le ordenó correr y que él no pudo desobedecer esa orden. Que entre él y esa orden no hubo ningún espacio de voluntad, ninguna deliberación, solo el impulso y la acción. Y que después de sentir eso, después de entender que su sistema nervioso puede ser tomado desde afuera y dirigido sin que él pueda oponer ninguna resistencia, ningún argumento racional ha logrado convencerlo de que eso no puede volver a ocurrir, que no está ocurriendo en algún lugar ahora mismo, que no va a ocurrir mañana, en él, en cualquiera de nosotros. Santa Rosa del Monte está ahí, con su círculo que no sana y sus casas que se derrumban y sus relojes que se detuvieron a las 2:37 y que nunca volvieron a avanzar, esperando que alguien con suficiente poder y suficiente voluntad decida que la verdad importa más que el secreto. Ese día no ha llegado en 37 años. Y hay pocas razones para creer que va a llegar pronto. Pero mientras haya personas que cuenten esta historia, mientras haya familias que no acepten que el silencio sea una respuesta, mientras ese círculo siga ahí negándose a dar vida, la pregunta no desaparece. La pregunta persiste. ¿Qué le hicieron a ese pueblo? ¿Quién lo autorizó? ¿Dónde están los 728? Y sobre todo, ¿qué garantía tiene cualquier ciudadano de cualquier país de que lo que se le hizo a Santa Rosa del Monte no se le puede hacer a él